como un factor. En tanto factor estoy siendo emisor, ¿no? Yo soy el emisor. Al otro lado están ustedes, que son los receptores, otro factor importante. ¿Y qué nos une? A mi emisor con ustedes receptores nos une el mensaje que se plasma en la pantalla de su computadora o en la pantalla del celular desde el cual yo transmito, ¿no? Ahí está este factor del mensaje en sí mismo, con sus características propias, pero resulta que yo les hablo a ustedes, que son los receptores, acerca de un determinado tema. Estamos hablando ahora justamente de las funciones y de los factores de la comunicación. De eso está versando mi discurso, ¿no? Pero además yo estoy hablando y para hacerlo utilizo un código. ¿Qué código estoy empleando? Estoy empleando el código de la comunicación verbal. Estoy hablando en español. Ese es el código en el cual estoy expresando estos conceptos alusivos a los factores y a las funciones, ¿no? Pero además está la cuestión del contacto. El contacto es aquello que permite precisamente el funcionamiento de todo el sistema, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto se corta la comunicación? Al diablo el emisor, el receptor, bueno, el contexto, que es de lo que estamos hablando, el código, todo eso se desaparece, ¿no? Pero al lado de los factores también están las funciones, es decir que con cada uno de estos factores que he mencionado, el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, el código, ¿no? Y el contacto, cada uno de estos elementos, de estos factores de la comunicación, a la vez cumple una función, ¿no? Y es esa función la que emplea precisamente la poesía. Y en base a esta, las funciones ya son cuestiones más espirituales, como ustedes van a poder ver, son elementos más inmateriales, pero son de una enorme importancia. Entonces, a partir de ese diferente uso de las funciones de cada uno de estos factores, se ha establecido una clasificación, una tipología de la poesía lírica, según predomine una función verbal. Porque un mensaje puede predominar una función, pero eso no quiere decir que en ese poema, o en ese cuento, o en esa novela, también no estén presentes las otras funciones. Solo estamos hablando, para los efectos de la poesía lírica, estamos hablando del predominio de una función verbal. Vamos a los ejemplos. Los tipos de poesía lírica según el predominio de la función respectiva. Entonces, en 5.1, aunque arriba dice 6, hay un pequeño error en la numeración. Bueno, en todo caso tendría que ser 6.1, ¿no? Pongan ahí, corrijan ahí, aunque sea a mano. Según esta clasificación, no es promedio, sino es predominio. Esa es una errata de mi material. Por favor, corrijan ustedes, de ser posible, en sus versiones respectivas, corrijan allí, por favor, en donde dice 5.1, pongan 6.1, ¿no? Porque corresponde a tipo de poesía lírica. Ahí algo falló en mi trabajo, y entonces pongan 6.1, pero no debe decir promedio del yo, sino predominio del yo. Ojo, hay mucha diferencia entre promedio del yo y predominio del yo. Predominio significa tener una mayor importancia. Entonces, hay una poesía en la que predomina el yo, la presencia del yo, ¿no? Y entonces ese yo, que equivale al emisor, ¿no?, está relacionado con la llamada función expresiva o emotiva, ¿no? Es decir, cada vez que hablemos del emisor,
y cada vez que hablemos de la predominancia del emisor en un poema, vamos a estar de acuerdo en que en ese poema hay sobre todo el predominio de la función expresiva o emotiva. ¿Qué ocurre en este caso? El yo poético o lírico, en tanto enunciados, plasma en sus poemas vivencias, nostalgia, deseos, melancolías, su mundo interior, sus pulsiones. Puede haber una actitud evocativa o predictiva. Ejemplos. Hay ahí una serie de ratas, ruego me disculpen, ¿no? Pero como no está contra el tiempo, se me han pasado ahí algunas. Pero en todo caso, se dan ustedes cuenta de la idea, del concepto, de cómo a través de cierto tipo de poesía, o mejor dicho, a veces el poeta habla de sí mismo, a veces el yo lírico habla de sí mismo, como en me parece que no está completo, sí, está solamente un cuarteto de ese famoso poema de Pablo Neruda que se llama Walking Around, ¿no? De Pablo Neruda. De ese poema he extraído este pequeño fragmento que dice: sucede que me canso de ser humano, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El poema, por cierto, continúa, es uno de los grandes poemas de Neruda. En todo caso, no sé si alguien quiere hacer un comentario, no solamente sobre este párrafo, este conjunto de versos, sino en general quiere hacer una reflexión acerca de este ejemplo de poesía lírica, donde predomina la función expresiva, donde lo más trascendente es, diríamos, la presencia, la predominancia del yo poético, porque el poeta dice, ¿no? Sucede que me canso de ser humano, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen o ceniza. Ese sería un primer ejemplo de poesía centrada en el yo, centrada en expresión de lo que siente ese yo poético, que en este caso corresponde al yo poético de Pablo Neruda, ¿no? Pero la poesía tiene la virtud de ser creada por alguien, pero la poesía es tan empática que uno se identifica con el poema de Neruda, y muchas veces cuando estoy en presencia de mis seres más queridos, cuando hacemos intercambios así de poesía, yo suelo con frecuencia, porque me identifico con este verso: sucede que me canso de ser humano. ¿Y cómo no me voy a cansar en estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir? Fíjese, Neruda se adelantó a esta época. Imagínense si Neruda hubiera vivido en esta época. Con mayor valor hubiera reafirmado el valor especialmente de este verso primero, donde dice: sucede que me canso de ser humano, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. Y yo les pregunto a ustedes, disculpen, quería hacer una acotación nada más. por supuesto, no, todas las acotaciones. A ver, haga usted la acotación, quizá coincide con la pregunta que yo iba a hacer, pero si usted está animada a hacer la acotación, encantado de la vida. Enchanté. Sí, dígame. Bueno, yo creo que el yo poético justamente genera esta suerte de identidad con el lector porque toca la temática de lo cotidiano y en el hombre moderno justamente es predominante, ¿no? Y en ese sentido es
prevalece, como se dice hasta estos tiempos. Así es, señorita Mitak. Sí. Correcto, gracias. ¿Alguna otra intervención? Lo que yo iba a preguntar es a ustedes, incluso la señorita Mita, que ha tenido ya la cortesía de hacer unas magníficas reflexiones, y yo les pregunto, ¿a veces ustedes no sienten eso que dice el primer verso de Neruda? Sean sinceros. Por supuesto, creo que es parte también de la interrogante de nuestra propia existencia, ¿no? Claro. Y justamente el tener que predominar dentro de esta suerte de vida más material y este sistema económico prevaleciente, ¿no? Es claro. Un poco incómodo. Vivimos en una sociedad muy dura, ¿no? Muy exigente, una sociedad que nos aniquila realmente. Entonces, claro, ¿cómo no va a decir el poeta, sucede que me canso de ser humano? Es decir, la condición humana es tremenda, es terrible por la mortalidad, porque somos mortales, porque ahora además en esta situación, en esta circunstancia, esa condición de fragilidad del ser humano se ha hecho mucho más amplia, más grande. Estamos viviendo tiempos de mortandad. Sabemos que todos vamos a morir, pero ahora estamos muriendo en masa. Miles, quizá millones de personas que han perecido, que en condiciones normales no hubieran muerto tan rápido. Seres queridos, amigos, seres conocidos. Cualquier muerte que ocurra en esta circunstancia nos duele y nos hace recordar que somos seres con una condición humana muy especial, muy dolorosa. ¿Qué hace la poesía? La poesía se identifica con esa vivencia del ser humano, y por eso Vallejo también escribe: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, ¿no? Es decir, uno de los grandes temas de la poesía es precisamente el tema o la conciencia, el sentimiento de la muerte. Somos seres finitos, pero con aspiraciones infinitas. Deseamos, de alguna forma, luchar contra la muerte. El escribir un texto es eso, es vencer a la muerte, es atrapar al tiempo en esos versos, y que esos versos que expresan lo que yo siento se quedan allí registrados para siempre y hacen que otras personas puedan leer el texto e identificarse con ese texto. Creo que ese es un lado muy especial de la poesía. Vamos a ver si hay otro ejemplo. Sí, acá hay otro ejemplo. Miren, ese también es un texto breve, y también yo lo voy a leer y luego voy a pedir comentarios. Quiero decirles, ¿no?, que este es un poema breve, está completo, se llama Cantos de Huejotzingo. Ahí vemos, es un poema brevísimo, y ¿saben dónde lo ubiqué? ¿Dónde ubiqué este texto? Lo ubiqué en México. Una vez, hace ya el año 2012, estuve en el Distrito Federal varias semanas, más de un mes creo, con un gran amigo, un gran colega de literatura, y un buen día se nos ocurrió, como estábamos ahí dictando un curso, un domingo dijimos, vamos al Museo Nacional, y efectivamente fuimos al Museo Nacional, y ahí en los muros de ese gran Museo Nacional, vayan a visitarlo cuando les toque viajar a México, ahí leí este breve poema como parte de estos cantos es que algunas sílabas del idioma nativo mexicano son casi impronunciables, ¿no? Cantos de Huejotzingo, algo así. Bueno, ¿qué dice el poema? Mire, en 4 versos, cómo ha plasmado una vivencia que todos los seres humanos podemos sentir. ¿Qué dice el poema? Luego de la lectura espero sus comentarios.
También en este poema predomina la función poética, porque el poeta, en este caso anónimo, está hablando de sí mismo. ¿Y qué dice este poeta? Dice lo siguiente: solo he de irme como las flores que perecieron, nada quedará en mi nombre, al menos flores, al menos cantos. ¿Ve? Brevísimo poema, reléanlo y digan algo acerca de lo que este poema expresa, ¿no? Ese solo que está entre interrogantes, ese solo de soledad, ¿no? Y ya sabemos que ese solo no tiene tilde. El otro solo tampoco lleva tilde, ¿no? Pero lo releo breve porque es algo breve. Este personaje piensa, ¿no? Este yo poético piensa y dice: solo he de irme como las flores que perecieron, nada quedará en mi nombre, al menos flores, al menos cantos. Ahí tienen el poema y ahora esperamos sus comentarios. Sí, el poema me transmite la idea de la fugacidad de la vida, de lo frágil que es ser humano, que de un momento a otro puede fallecer. Así como el poema que nos mencionó de Jorge Manrique, ¿no? Sobre que todos los ríos de la vida van hacia la muerte, hacia el mar, ¿no? Y esta idea de la fragilidad se hace visible en la figura de las flores. Claro. Las flores son seres vivos, porque son seres vivos, de hecho, ¿no? Son plantas. Sí, son seres vivos, podríamos decir, ¿no? Sí, claro. Muy frágiles, ¿no? Frágiles. Que con el viento se mueven de un lado para otro. Así es. Y así de frágil es la vida de un ser humano que nos preocupa mucho el futuro, que nuestra memoria se pueda perder, ¿no? Que nuestras vivencias se pierdan. Claro. El señor Wharton, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias por su comentario. Efectivamente, aquí se está hablando, se está expresando poéticamente el gran tema de la fugacidad, como usted bien ha dicho, el tema de la fragilidad. Fíjese lo frágiles que somos. Somos como las flores. ¿Cuánto dura la vida de una flor? 3 horas, 4 horas, no pase de un día. Al día siguiente ya esa flor está marchita. De la misma manera, aunque vivamos 60 años, 70 años, 80 años, al final esa vida en algún momento desaparece y a veces es como si no hubiéramos existido nunca. Esa es la conciencia que tiene este poeta anónimo que puso esos versos, ¿no? Nada quedará en mi nombre. Eso es lo que ocurre, ¿no? Ese es el temor nuestro, el de todos. Y porque aún, finalmente, de los hombres famosos, bueno, queda un recuerdo, queda a los seguidores. Por ejemplo, un poeta como Rubén Darío falleció hace más de un siglo. Lo seguimos recordando, seguimos leyendo sus extraordinarios poemas, ¿no? De alguna forma, la poesía vence a la muerte, ¿no? De alguna forma nos reivindica a nosotros los seres humanos. Profesor, una consulta. ¿Cómo no? Ese poema que nos ha dado Cantos de Huexotzingo, sí. es un poema que pertenece a las culturas prehispánicas de ahí. Sí. Efectivamente, pertenece a la cultura prehispánica de México, ¿no? Está ahí grabado en el Museo de la Nación, hay varios de estos poemas, ¿no? Y yo tomé nota y por eso quise incluirlo, para ver cómo el sentimiento de la fugacidad no es de ahora, es de siempre, ¿no? Que siempre los seres humanos hemos sido conscientes de nuestra fugacidad y quizá por eso buscamos de algún modo de superar esa fugacidad a través de la literatura, a través del arte,
a través de alguna actividad, o también, por ejemplo, a través de la descendencia. La descendencia, los hijos, los nietos, qué sé yo, son una forma de perpetuación de la especie. Así es como esta especie ha llegado hasta estos tiempos, ¿no? Nosotros, si nos vemos a nosotros mismos, ¿qué somos? Somos parte de un árbol, somos un tronco de ese árbol que es nuestro árbol genealógico, ¿no? Esa es la realidad. Entonces miren cómo la poesía nos ayuda a tomar conciencia de eso, de la fugacidad, como bien decía el señor Wharton. Y miren, este es un señor, ni siquiera lo conocemos, pero coincidimos con él. Él piensa igual que nosotros. Esa es la condición humana. ¿Te das cuenta? Esas vivencias que las recoge la poesía en esto que hemos llamado la poesía lírica, que recoge las vivencias, recoge los sentimientos, los miedos, las emociones, las alegrías, las tristezas, todo aquello que es parte de nuestro imaginario. Bueno, también me gustaría participar. A ver, el señor Santaria, por favor, en este curso todo el mundo participa, menos el profesor. Bueno, este poema me transmite la soberbia del ser humano, y más en los últimos versos donde dice: "Da que daré mi nombre, al menos flores y menos cantos". Claro. Y es ese deseo, bueno, ese es el ego que todo ser humano tiene de querer ser inmortal o de trascender, y como usted dijo acerca de bueno, puedes hacerlo mediante literatura, mediante el arte, etcétera, pero también se puede hacer mediante teniendo los hijos, ¿no? O sea, Claro. que trasciende de esta manera un poco de tu ser. Sí, es cierto, señor Santaria, todo lo que usted afirma es cierto, ¿no? Los seres humanos nos esforzamos, luchamos por vencer esa fugacidad, ¿no? Luchamos, es una lucha bastante complicada, porque es una lucha contra el tiempo, y contra el tiempo pues no hay forma de vencer al tiempo, porque el tiempo no se detiene. Pero lo que sí podemos hacer, gracias al arte, gracias a la literatura, es dejar un registro de nuestra vivencia, o dejar un texto que cuente algo, texto épico narrativo, o un texto lírico, como este señor que dejó. Qué profundo el poema realmente. Nada quedará en mi nombre, al menos flores, al menos cantos, ¿no? Y está dejando este canto, ¿no? Esta canción, porque canción es sinónimo de poesía. Bueno, lo que se les pide a ustedes para la próxima clase, que vamos a continuar trabajando con este material, es que vayan también trayendo sus propios ejemplos de poemas o de fragmentos de poemas basados en estas funciones. Vamos a ver a propósito la llamada función de predominio del tú. Ahí está, función de predominio. No era como en el caso anterior en que me he equivocado, pero corrijan la numeración, es 6.2, ¿no? 6.1 es función expresiva, emotiva, predominio del yo. Aquí en 6.2 es el predominio del tú, que es cuando el poema se dirige al lector o se dirige al otro. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de convencerla de algo, de persuadirla de algo, ¿no? A eso llamamos el predominio del tú. El yo poético se dirige al tú, le habla al otro o a la otra persona, un ser mismo, aunque en tanto que este tú es importante para ese yo. También podrá ser acerca de sí, un objeto, una obsesión, una idea, etc. Observen aquí cómo la función se ha desplazado, sin que desaparezca la función emotiva, que también está. Sin embargo, predomina la referencia al tú. Un breve fragmento, dos breves fragmentos de poemas
que ustedes conocen, que son Ernesto Cardenal, ¿no? Vean ustedes lo que él dice en este breve verso de nada más que tres versos, ¿no? Dice, si tú estás en Nueva York no hay nadie más. Y si no estás en Nueva York, ahí nos parece falta un verso, ¿ya? Ese texto de Cardenal lo vamos a revisar porque me parece que ahí falta un verso, pero vamos a ver, espero que el segundo texto también cumpla con el objetivo de la función poética. Este poema se llama Negro Bembón, Negro Bembón. El autor es Nicolás Guillén, poeta cubano, ¿no? Y está en su libro Motivos de Son. Y entonces aquí vemos que predomina la función apelativa. Entonces este yo poético le dice al otro, ¿no? Le dice, ¿por qué te pones tan bravo cuando te dicen negro bembón si tiene la boca santa? Negro, bembón así como eres, tiene de todo, caridad te mantiene, te lo da todo, te queja todavía, negro bembón, ¿no? Ahí vemos cómo el yo poético se está dirigiendo hacia otro yo que supuestamente es un negro bembón. Entonces ahí podemos ver otra vez la presencia de la función apelativa. Y aquí hay otra canción alusiva a la función apelativa. Y también es un canto tomado de los murales del Museo de Antropología de México, Distrito Federal, ¿no? Es de otro autor anónimo, es seguramente también de un hombre de alguna cultura prehispánica que escribió esta canción. Se llama la canción de Huehuetlatoli, canción de Huehuetlatoli, ¿no? Vean que es breve el poema. Sí, es breve de todas maneras, pero lo vamos a leer completo. Miren el sentido de la función persuasiva y apelativa. El yo poético se dirige a un tú y el yo, diríamos, se mantiene implícito. Dice así, ten cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que beber, que comer, que vestir, con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer. Lo leo otra vez para que se vea cómo claramente existe esta función apelativa, persuasiva, cuando a través del poema el yo poético se dirige a alguien, a ese otro, a ese prójimo, y les persuade de ciertas cosas que son, podríamos decir, en beneficio del propio interlocutor, de la persona. Y en ese sentido podríamos decir que este poema, esta canción de Huehuetlatoli, es una especie de arte poética, ¿no? O algo más que una arte poética, es decir, arte humano podríamos llamar, porque aquí este yo poético, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es enseñar al otro, al prójimo, qué es lo que hay que hacer en la vida. Se lo dice en estos términos. Dice así, ten cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que beber, que comer, que vestir, con eso estarás en pie, serás verdadero. Ahí falta una S. Con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso
te darás a conocer. Ahí tenemos pues 3 ejemplos de textos en los que predomina la función poética, ¿no? Entonces, para la próxima clase, que vamos a continuar con este material, sí les pediría como colaboración, para que ustedes puedan participar más, les pediría a todos los que han asistido y que han participado, hoy día hemos recogido las participaciones de ustedes, les pediría que, basándose en estos modelos, traigan ustedes también poemas o fragmentos en los cuales se vaya viendo la presencia de estas 2 funciones que hemos visto en principio. Es decir, los ejemplos tienen que ser alusivos a la función expresiva, donde predomina el yo, o poemas alusivos a la función apelativa o persuasiva, donde predomina la presencia del tú, ¿no? Entonces, esto sería para la próxima clase del jueves, en que continuaremos con esta labor de lectura, con esta labor de exégesis, de comentario, de análisis, porque también el lector contribuye a darle sentido a la poesía. La poesía está para ser leída, ¿no? La poesía se realiza plenamente cuando un lector, una lectora, relee el texto, entonces cobra vida, porque como dice Octavio Paz, en la poesía el tiempo ha quedado detenido. El poema ha convertido ese instante en un instante eterno, que es lo que ha hecho, por ejemplo, este autor de la canción de Huehuetlatloli, ¿no?, que habla y lo que dice se dirige a los seres humanos para instarlos, para invitarlos al trabajo. El trabajo es otra de las dimensiones que hace posible que nuestra vida tenga sentido. Ustedes están ahora trabajando desde sus casas, están haciendo trabajar su mente, y yo desde la mía también estoy trabajando, ¿no? No estoy cortando leña, pero sí estoy haciendo clase, me estoy comunicando con ustedes, estoy compartiendo con ustedes estas vivencias, estos ejemplos que nos introduce cada vez más en el reino de la literatura. Entonces, hemos terminado nuestra sesión de hoy día y los esperamos, como siempre, con el mayor afecto, con la mayor actitud de apertura para seguir trabajando dentro de este curso. Vayan trayendo estas pequeñas tareas que les vamos dando. Seguramente el jueves ya formalizaremos algunas tareas más específicas para que todos participen y todos contribuyan a enriquecer los conceptos, los conocimientos, las vivencias que estamos realizando en este curso. Con estas palabras me despido y espero verlos pronto, espero verlos y escucharlos el próximo jueves 29. Muchas tardes, muy buenas tardes, estimados alumnos. Bien, profesor, muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta el jueves, ¿ah? Muchas gracias.